Bueno, el predio, la querencia de la radio da a la calle Colón, pero después nos transita la calle Belgrano de Crucedas, así es la introducción. En un mes muy especial, en junio, y en un año muy particular. Bueno, había tantas coincidencias que motivaba la consulta que siempre hacemos y siempre agradecemos, ¿no?, a la profesora de Historia Daniela Salvetti de Crucedas. Daniela, ¿cómo te va? Buenas noches, un gusto de recibirte. Hola Darío, Adriana, muchas gracias por la invitación de ustedes y siempre que podamos asesorar algo históricamente, bienvenido sea. Bueno, y agradecemos también a la señora Lilian Bauduco de Zucca, ex docente y directora de la Escuela 404, aparte nuestra vecina, nuestra amiga, que el otro día me regaló esa lámina todavía en blanco y negro que se llama Jirón del Cielo, resume la vida de Belgrano. Después, como una clase de historia... hacemos una cronología al final, Darío. Daniela va a hacer la explicación, pero sirve justamente de marco a todo esto, ¿no? Sí, ya lo creo. 2020, ¿qué año, no? Y es un año especial el 2020, Darío, porque este año, bueno, un día como hoy, un 3 de junio, pero del año 1770, Belgrano nace, o sea que hoy conmemoraríamos los 250 años del nacimiento de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y Peri, porque así era el apellido del padre, Belgrano y Peri, un comerciante español que realmente por una de las instituciones españolas como fue la Casa de Contratación, vino a poner una casa de comercio aquí en Buenos Aires. Y bueno, y se conoció con una santiagueña. La mamá de Belgrano es una santiagueña. Una familia acomodada, podríamos decir. Sí, porque él logró una muy buena posición económica. La mamá se llamaba María Josefa González Casero. Y bueno, a las 7 de la mañana, posteriormente, se dice que a las 7 de la mañana más o menos se cree que él nació. Y posteriormente a las 7 de la mañana va a fallecer. Ah, a la misma hora. Mirá, a la misma hora, ¿Y por en el supuesto, mismo mes? En el mismo mes, 50 años posteriores. Claro, así fue. Como vos lo dijiste, Darío, fue, yo digo, junto al general San Martín, junto a, por ejemplo, Martín Miguel de Güemes, son los padres de nuestra independencia argentina. Y bueno, y a ellos les debemos el máximo homenaje. Este año el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, lo decretó año belgraniano. En la realidad se llama Año del General Manuel Belgrano por los 250 años de su nacimiento y por los 200 años de su fallecimiento. Así que creo que valga el homenaje que le podamos hacer. Humilde, yo sostengo eso, que lo poco que puedo decir es muy humilde. Pero cuando uno lo cuenta a los chicos, la vida que llevaron ellos, es una vida muy corta, pero muy fructífera. No, a no cualquiera se le puede adjudicar la palabra prócer. No, en este caso podríamos aprobarlo, ¿no? Claro, exactamente. Yo diría que junto con Mariano Moreno, son grandes visionarios de nuestro país, como San Martín. Sí, después, posteriormente, tenés a Sarmiento, tenés a Mitre, tenés a Avellaneda, el general Roca, pero son otro tipo de próceres. De la misma manera que nació muy bien en una familia acomodada, va a morir en la máxima pobreza. Que vos, Darío, debes saber que cuando fallezca no va a tener con qué pagarle al médico y que le va a entregar su reloj de oro. Que posteriormente ese reloj de oro, una vez que fuimos de visita a la Casa de Gobierno, en el Museo de la Casa de Gobierno de Buenos Aires, nos contaron que lo habían robado. Eso y la lapicera que él le había regalado al doctor. Mira vos, qué triste, lamentable. ¿no? Qué lamentable. Y que supuestamente tiene que haber ido a parar alguna casa de subastas internacionales o ese tipo de cosas, Darío. Así que bueno, el nacimiento de Manuel hoy, Belgrano. 3 de junio del año 1770. Bueno, él, su padre, consideró que tanto su hijo Francisco como Manuel tenían que seguir estudiando. Para aquel momento, 1776, 1780, ponele, que decida desprenderse de sus hijos varones y mandarlos a estudiar a Europa, y se puede decir que le dio la importancia necesaria. Bueno, estando en Europa,
se va a imbuir de todas las ideas de la Ilustración, que cuando seguro que lo viste, que te acordás del secundario, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, que son, digamos, los ideólogos de la democracia, de una república, se fue nutriendo. Leyó el contrato social de, por ejemplo, de Rousseau. ¿Qué decía el contrato social? Que un rey debía ser removido de su cargo por el pueblo si éste no cumplía. Bueno, esa fue la base de la Revolución Francesa. Estando en Francia, se produce la Revolución Francesa. Así que, digamos, mamó todo lo que pasaba allá, las ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad. Bueno, en 1796 decide volver al Buenos Aires, pero no vuelve ya recibido de abogado. Porque el padre lo había mandado a estudiar comercio, economía, pero él le gustó más las letras, la parte de letrado, así que se recibió de abogado en la Universidad de Salamanca, en España, una de las universidades más importantes. Vuelve, pero lo van a nombrar desde el Cabildo de Buenos Aires, con el aval de la Casa de Contratación, en el cargo de consulado. ¿Qué es el consulado? Era una de las instituciones más importantes que regía los asuntos económicos del país. ¿Cómo se llamaba nuestro país en aquel tiempo? No se llamaba República Argentina, se llamaba Virreinato del Río de la Plata, porque todavía no habíamos llegado a la Revolución de Mayo. Entonces, en 1796 se hace cargo del consulado, fue uno de los pilares fundamentales diciendo que la ganadería es buena para un país, pero la agricultura y la industria es lo esencial para sacar a la economía adelante. Creo que nuestros economistas de hoy tendrían que estudiar un poquito Belgrano, ¿no? Porque las industrias hoy están todas medios en retroceso. Así que, para aquel momento, un visionario de futuro económico. Bueno, se puede decir que en 1806, 1807 tenemos las invasiones inglesas, Darío. Y él está en Buenos Aires. Es uno de los pocos que no jura obediencia al rey a la reina del rey de Inglaterra. Dice, no, ¿qué le voy a jurar obediencia? Me voy. Se fue a una de las quintas que tenía él en San Isidro y esperó a que se vayan los ingleses para posteriormente volver a tratar de apoyar al virrey Liniers, que va a quedar al frente del virreinato, hasta que nombren a Baltasar Hidalgo de Cisneros, que era un español de pura cepa. Y bueno, junto con otro amigo que se llamó Mariano Moreno, que es junto a Mariano Moreno posteriormente, después de la Revolución, son los fundadores de La Gaceta, la primer periódico que tenemos, de ahí que el 7 de junio, ¿qué se conmemora? Se conmemora el Día del Periodista en base a estos dos personajes. Así que, bueno, en 1810 comienzan a gestar la Revolución de Mayo. ¿Quiénes son sus compatriotas, amigos? Cornelio Saavedra, que va a ocupar posteriormente el cargo de presidente de la primera junta, Juan José Paso y Mariano Moreno, que van a ser los secretarios, y el primer vocal va a ser ¿quién? Manuel Belgrano. ¿Qué importancia tenía el ser primer vocal? Primer vocal sería hoy lo que sería el vicepresidente en una comisión. ¿Le pasaba algo a Cornelio Saavedra? Belgrano tenía que suplirlo. Bueno, posteriormente hay otras personas como Juan José Castelli, que era primo de Belgrano. Había un parentesco. Sí, tenés a Manuel Alberti, que es el sacerdote. Tenés a este señor que se llama Domingo Mateu y tenés al otro español que es tan importante, que son los que hacen a la Revolución de Mayo. Son 9 integrantes. Y Miguel de Ascuénaga, que es uno de los militares. Y bueno, entre todos se van a poner al frente de la Revolución de Mayo, dando comienzo a un nuevo nombre para nuestro país. Se termina el virreinato cuando desplazamos al virrey Cisneros y comenzamos a transitar el nombre que se va a llamar nuestro país, Provincias Unidas del Río de la Plata. Que lo vamos a usar a esas Provincias Unidas hasta aproximadamente 1830, que se va a llamar de ahí en más Confederación Argentina, con Rosas, y recién con Urquiza tenemos a lo que llamamos la República Argentina. Con la Constitución Nacional. Todo ese proceso. Todo ese proceso. Bueno, estando en la primera junta, Darío, él es militar. Todas las biografías te dicen que es militar, pero no de carrera. No es como San Martín, que fue a estudiar militar a España.
Él es militar ¿de qué? De corajudo, digamos. Entonces, los mismos de la primera junta, comienzan las desavenencias dentro de esta junta, entre los que son morenistas y los que son saavedristas. Y bueno, a Mariano Moreno lo van a mandar de una visión diplomática a Inglaterra, donde muere y su cuerpo va a ser tirado por la borda en pleno alta mar, en un buque inglés, en circunstancias dudosas de su muerte. Algunos dicen que fue envenenado. Y Belgrano, ¿a dónde? Se lo sacan de arriba también a Belgrano. Lo van a mandar a las expediciones a dos países. Primero, a la parte del Paraguay. En 1811 arranca con la expedición al Paraguay. Y en 1812 tenemos la expedición al Alto Perú, que hoy lo que sería la zona de Bolivia, que allí estaba la frontera con los españoles, que venían entrando bastantes españoles y no podían ponerle freno. Bueno, cada vez que un expedicionario como él salía a llevar las ideas de la Revolución de Mayo, él sostenía algo muy importante: ¿cómo voy a enfrentarme al español y cómo me voy a distinguir en el campo de batalla? ¿Cómo diferenciarse? ¿Cómo diferenciarnos? Y ahí hay una imagen que yo la tomé, que es la que él tiene la bandera en la mano. Esa bandera que fue creada precisamente para ir al campo de batalla, primero a la zona del Paraguay y luego a la zona del Alto Perú. Esta bandera, como lo dice la palabra, jirón del cielo, está hecha ¿de qué colores? Blancos y azul celeste. El jirón es un pedazo de ese cielo. Él la enarbola un 27 de febrero del año 1812 a orillas del río Paraná, a la altura de lo que hoy llamaríamos Rosario, donde también crea dos baterías que son Independencia y Libertad, y con ellas emprende la expedición al Paraguay. El gobierno no está de acuerdo con esto, Darío. Voy a comentarlo muy rápidamente. Siempre que dijo que creó la bandera, bueno, el gobierno dijo, no, la bandera no es turno. Ahora los porteños decían, no es momento para esto, dejémoslo para más adelante. Sin embargo, él la va a llevar al campo de batalla. Fue a la zona del Paraguay, pasó por Corrientes, fundó 2 escuelas en Corrientes, eso es muy importante. Funda poblaciones que son Mandisoví y Curuzucuatiá, una hoy de ellas que es Mandisofí se llama Federación, son poblaciones fundadas por él. Y cuando llega a Paraguay, bueno, los paraguayos no toleran de seguir dependiendo de Buenos Aires. Entonces dice, si ustedes se independizaron de España, nosotros nos vamos a independizar de ustedes. Y en 1811 tiene 2 batallas importantes, que acá lo podemos ver, el famoso tamborcito de Tacuarí, que es en una de las batallas principales que se llama Paraguarí, donde él va a perder y comienza el proceso de independencia de Paraguay. Paraguay es el primer país que se independiza de nuestro ex virreinato del Río de la Plata. Bueno, cuando vuelve, él ya cuando volvió de Europa, hace un ratito hablábamos con Adriana, cómo murió tan joven precisamente, porque va a morir con 50 años. Aunque para esa época era algo bastante natural, me parece, ¿no? Sí. Él contrae, estando en Europa, cuando va por allá por la famosa Revolución Francesa, 1789, él contrae una enfermedad que se llama sífilis, que es una enfermedad que hoy todavía la tenemos, una enfermedad venérea de transmisión sexual. Y era muy común el hombre ir a visitar las casas de citas o los famosos burdeles. Y bueno, y ahí comenzó con unas primeras llagas por el cuerpo, y esas llagas van a ir agravándose a lo largo de sus días. Incluso va a llegar a afectarle mucho la vista. Lo primero que te ataca es la parte de la mácula. Bueno, estando la expedición al Paraguay, nuevamente vuelve a afectarlo la fiebre, los dolores intensos musculares, todo producto de la sífilis. Mirá que te estoy hablando del 1812 y faltan todavía 8 años antes que muera, ¿no? Así que fue largo el dolor. El proceso, sí. Claro, ¿y qué había para aquel momento? Y alguna cataplasma, algún, unguento, pero muy natural todo lo que había, muy rudimentario. Bueno, vuelve, pide licencia al cabildo, le dice, al primer triunvirato, porque ya no teníamos más la primera junta,
Pide licencia, se la conceden por una cuestión de enfermedad, pero le dicen no por mucho tiempo porque te necesitamos para que vayas para el Alto Perú. Bueno, asimismo toma 15 días y sale con otra expedición para el Alto Perú. ¿Por qué? Porque los españoles, al mando de Pío Tristán, venían entrando por la frontera del Alto Perú. Y bueno, y él sabe que lo que va a recibir, las tropas que va a recibir en Jujuy, están en muy mal estado. Están enfermas de dengue, mira, como tenemos hoy en día. Están enfermas de paludismo, también la otra enfermedad del mosquito. Y están muy mal alimentadas. Entonces le dice, mire, le dicen los de Buenos Aires, nosotros le damos la orden de que usted haga salir las tropas de Jujuy, bájelas hasta Córdoba, nosotros le vamos a mandar refuerzo. Belgrano sabía que los refuerzos de Buenos Aires nunca llegaban. ¿Cómo nunca llegaron, Darío? Entonces, llega a la zona de Jujuy y hay otro hecho fundamental allí que se llama o que se conoce con el nombre de éxodo jujeño. Es el autor, él, ideológico de ese hecho. Va a recibir las tropas en San Salvador y Jujuy, pero están muy mal. Entonces, él decide bajar por lo menos hasta Tucumán, pero los españoles los venían siguiendo. Va a aplicar una táctica que habían aplicado los rusos para derrotar a Napoleón. ¿Cuál es la táctica? Cuando Napoleón va a invadir Rusia para apoderarse del imperio, los rusos le incendian la ciudad y le dicen, vení, te esperamos. Cuando llega, no tenía víveres, no tenía agua, no tenía alimentos, no tenía nada, porque estaba todo incendiado. Tierra arrasada. Tierra arrasada. Napoleón da la vuelta, le llega el invierno ruso, que hay un escritor ruso que es espectacular, que se llama Tolstoy, que lo cuenta en un libro, lo recomiendo siempre para que lo hagan, que lo lean, se llama La Guerra y la Paz. Para mí es una de las obras fundamentales de la derrota de Napoleón Bonaparte. Entonces, los rusos lo derrotan de esa manera, el frío y el incendio. Producto de una estrategia, digamos. Una estrategia de guerra. Y Belgrano la va a aplicar, pero no la va a aplicar con, digamos, con el frío, porque lo va a hacer el éxodo jujeño, es el 23 de agosto de 1812. Cada vez que se conmemore esa fecha, Jujuy está de fiesta. Y es muy lindo eso. Nosotros lo tuvimos como feriado, Darío, en el año 2012, cuando se conmemoró los 200 años. Claro, sí, sí. Y en ese mismo año tuvimos también la batalla de Salta y la batalla de Tucumán, no sé si te acordás vos. También tuvimos los feriados. Bueno, Belgrano saca al pueblo de Jujuy, incendia todos los cultivos, saca el ganado, la gente sale con él, bajan hasta Tucumán, rearma el ejército y enfrenta a los españoles al mes. Y los derrota, primero en la batalla de Tucumán, y luego en la batalla de Salta. La batalla de Tucumán es la conocida batalla de las langostas. En el medio de la batalla llega una manga de langostas. Y los españoles nunca habían visto esa cantidad de animalitos sueltos, esos insectos, y los desorientan. A tal punto que le pegaban en la cara, le pegaban en todos lados, los españoles decidieron dar la vuelta. Bueno, Belgrano los esperó que pasara la manga de langosta. Cuando los españoles vuelven, nos derrotan. Conocida como la batalla de las langostas. Mira vos, bueno. Posteriormente va a tener también, no todo es color de rosa en la vida de Belgrano, sigue con los dolores. Estando allá, en esa zona, conoce a una tucumana preciosa, de la cual se enamora, y con la cual va a tener una hija, que se llama Manuela. Pero también va a tener, él no se casa, ¿no? Nunca se casó Belgrano, uno de los solteros más codiciados de aquel momento, de la época. Nosotros lo vemos siempre, como por ejemplo, con ese tipo de indumentaria. Fíjate que tiene el verde. ¿Por qué? Porque él tenía inclusive, cada vez que adiestraba a las tropas de día, llevaba siempre como un vestidito, un retazo verde. Sí. Es más que un retazo, es como una, ¿cómo se llama? Levita. ¿Te acordás las levitas? Sí. Bueno, y tenía la voz bastante aflautada. Entonces las tropas se le reían y le decían, ahí viene Cotorrita. Porque él hablaba, chicos, ¿viste? Mirá y los ponía al frente, pero porque le decía Cotorrita, por el color verde de la levita y por la voz aflautada que tenía.
Mira vos Sin embargo... qué rasgo distintivo. Sí, sí, sí. Bueno, va a tener, sin embargo, luego de esas 2 batallas que triunfó, va a tener 2 derrotas, que son Vilcapugio y Ayohuma, y ahí debe entregar el poder, incluso quien recibe las tropas, las recibe su amigo, el general San Martín, en la posta de Yatasto, donde hay un abrazo simbólico de esta época, pero Belgrano ya está muy enfermo. Te estoy hablando 1814, 1815. Sin embargo, no para. Cuando vuelve a Buenos Aires, va a cumplir prisión. ¿Por qué? Porque él enarbola la bandera sin hacerle obediencia a lo que habían dicho los gobiernos porteños. Bueno, en 1815 decide guardarse por un tiempo y en 1816 lo vuelven a invitar, ¿para qué? Para el Congreso en Tucumán. ¿Por qué? Porque era un visionario con sus ideas. Bueno, y él ahí, en ese lugar, en Tucumán, lo primero que, digamos, expone es que había que tener una forma de gobierno monárquica en el país. Y bueno, ¿qué proponía él? Que un gobernante inca nos gobernara a todo nuestro país. Bueno, esa moción no fue tenida en cuenta. Después del 9 de julio de 1816 comienza un viaje nuevamente a Europa, pero no por mucho tiempo. Al año siguiente, en 1817, vuelve y ya se instala en el país. Y recién en 1819 comienza a agravarse su salud. A tal extremo que cuando se agrava, él no le da tanta importancia, quiere seguir al servicio de los porteños, pero lamentablemente ya no le daba más la vista y no le daba más las piernas. 1820, te voy a decir qué fecha especial, que ayer las anoté. Bueno, se dirige a la ciudad de Buenos Aires, el 25 de mayo dicta su testamento y el 19 de junio recibe los auxilios religiosos, donde comienza su agonía, Darío, hasta que el 20 de junio a las 7 de la mañana fallece en su casa paterna, en distintas condiciones económicas. Lo único que él dijo, una de las últimas frases, ay patria mía, por todo lo que todavía esperaba, ¿no? Y todo veía lo que se venía dando. Precisamente el día que él fallece es el día de los 3 gobernadores en Buenos Aires. Salía uno, entraba el otro, salía el otro, entraba el otro. Así que comenzaban lo que llamamos la lucha intestina entre unitarios y federales. Y bueno, y ni siquiera le hicieron un funeral, Darío, a un personaje como él, un prócer por excelencia. Me olvidé de contarte algo. A ver. Cuando él, cada vez que hacía una batalla y ganaba dinero, pensá la cantidad de dinero, se calcula que equivaldría hoy a $2 millones, más o menos. ¿Por cada batalla? Por cada batalla. Él donó ese dinero para que en Jujuy se hagan escuelas. 2 se hicieron enseguida y 2 se hacen en el gobierno de Néstor Kirchner. Pensá los años que tuvieron que pasar para que se hagan las escuelas. ¿Por qué? Porque él decía que una escuela es el pilar fundamental de un país. Él crea la primera escuela de náutica, crea la primera gaceta mercantil junto con Mariano Moreno. Por ejemplo, él es el que le dice que los aborígenes deben tener derecho a votar y a escucharles la voz de los pueblos originarios. Para aquel momento, claro, a algunos le molestaba, seguro, ¿no? Mira vos. Y él dijo, en cierto momento, dice, me contentaría no con ser el padre de la patria, sino con ser un buen hijo de ella. Creo que eso lo deberíamos tomar cada uno de nosotros, ¿no? Ser un buen hijo, cada uno de nosotros, por esta patria, por esta Argentina. Apasionante realmente. ¿Qué bibliografía tenés para mostrar? Esta me la prestaron. Ajá. Ayer la señora Julia de Broca dice que tiene la colección completa, así que me dijo, Daniela, ¿vas a hablar de Darío? Te presto. Y bueno, saqué algunos datos. Aja. Esto... De Félix Luna. De Félix Luna, Ajá. sí. Ya murió Félix Luna también, sí. Digamos, un historiador radical, muy bueno,
muy bueno. Nació en 1925, me fijaba yo ayer. Bien. Salió un ejemplar de Caras y Caretas por los 200 años del fallecimiento y los 250 del nacimiento. Toda la vida de Belgrano, Darío. Muy linda está. Y este es Felipe Piña, que siempre está ahí. Yo lo uso mucho, me gusta como historiador. El hombre del Bicentenario. Sí. Y ahora sacó otro, que todavía no me lo compré, pero bueno. ¿Este material puede estar en la biblioteca? ¿No Sí, sabés? sí, Están. Lo digo para los socios de biblioteca que lo quieran tener están. también Esto en seguro. este año. Qué bueno. Ajá. Este le mostramos. Sí. Ahora nos vamos a poner de pie, si te parece, y cerramos. Y quiero decirte algo más. Decime, Daniela. Que lo leí allá. Bueno, no tenían para enterrarlo. Entonces el hermano de Belgrano decidió donar el mármol de la Cómoda para que le hagan un mausoleo, porque ellos vivían al frente de la iglesia de Santo Domingo. Y ahí descansan los restos de Manuel Belgrano. Entonces parte del mármol fue hecho, digamos, más una colecta que le hicieron a Buenos Aires. Date cuenta que el gobierno no puso un peso, Darío, de toda la gente, para hacerle un cofre, pero recién en 1903. Y hay dos personajes, ministro de guerra, y que se llamaba, alguna vez lo has escuchado seguro, Pablo Riccieri, por el cameo nuestro. Sí, teniente general. Exactamente. Y el otro era ministro del Interior, que se llamaba Joaquín B. González, como se llaman las escuelas, por ejemplo. Sí. Fueron los que encargados, junto con un médico y con un personaje que hacía autopsia, de remover los restos para llevarlos a la cripta que iban a exponer en la iglesia de Santo Domingo. En 1903, según ellos, los llevaron para mostrarlos. Los dientes de oro de Belgrano. Y bueno, cuando se enteró el presidente de la Nación en ese momento, Julio Argentino Roca, los hizo devolver enseguida. Esperemos que haya sido por eso, para mostrarlos, Darío. Claro. Pero bueno, hasta los dientes, ni siquiera hay una revista que es Caras y Caretas y El Mosquito, otra revista, pero los han criticado a los ministros porque ni siquiera dejarlo dormir y comer tranquilo de muerto, decían, ¿viste? Así que... Qué notable, cosa de la historia. Sí, realmente. Sí, vamos a aprovechar, Sí, Darío. y siempre las bondades, nos ponemos de pie para Dale. ir explicando, porque acá resume la vida, ¿no? La vida de Belgrano. Exacto. Sí. Bueno, Contame. podemos empezar por acá, Darío. Mira, esto es él que es estadista, es, escritor, filósofo, y puede ser de cónsul, desde el consulado. Claro. Refleja eso, digamos. Sí, sí. Ajá. Esta, por ejemplo, es frente a las invasiones inglesas, aunque yo te dije que él no participa de las invasiones, bueno, se puede decir que acá es cuando las tropas argentinas defienden frente a el avance de los ingleses, y ese es precisamente el convento de Santo Domingo, donde posteriormente, frente de están los restos de él descansando. Cuando ahuyenta con agua caliente. Claro, nunca con aceite, nunca con aceite. Pensá. Bueno, esto es la primera junta, Darío. Fíjate que está Cornelio Saavedra. Primer vocal era. Claro, y acá está él, por ejemplo. Ajá. Luego aquí tenemos la creación de la bandera a orillas del río Paraná. Acá tenemos... Por eso nosotros como santafesinos orgullosos, ¿no? Darío, Claro. y tenemos algo muy importante que es esto. Esto que es espectacular, que muy pocas personas le dan importancia. Creo que a nivel mundial hay 2 monumentos a la bandera. Uno lo tenemos nosotros. Mirá vos. Así que... Yo creo que el reconocimiento de Belgrano vino después, por las plazas, por las calles, por las escuelas, ¿no? Sí, vino después, me posteriormente, parece. Posteriormente, como suele ocurrir. Yo diría que a partir de 1930, 1940. Ajá, ahí por empezó, claro. Sí. Cuando todavía teníamos los militares de turnos, teníamos a Perón, por ejemplo, teníamos a personajes. Bueno, ahí empezó la movida. Incluso en el gobierno de Perón se va a terminar el Monumento a la Bandera, que había empezado en 1930, 32 me parece la construcción. Tuvo mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, aquí está frente a las baterías, por ejemplo, Libertad e Independencia. Bueno, ahí tenés la partida al Paraguay, acá tenés el famoso jovencito que lo mataron, que se llamaba el tambor de Tacuarí. Después, por ejemplo, acá cuando la bendice a la bandera, ves la parte religiosa antes de salir. Bueno, esto se puede decir que hoy es él el creador de la bandera. Las batallas de ¿qué? De Salta,
y de Tucumán, por donde ejemplo. salió victorioso. Exactamente. Ajá. Acá tenemos el sable que le entrega a San Martín, el abrazo en Yatasto y los días finales de su vida. Y incluso aquí tenemos el monumento a la bandera, que ahí supuestamente en la otra parte, en la contracara, ¿qué simula el monumento a la bandera? Simula un barco. Esta sería la proa y la parte de atrás, donde está la llama votiva de los soldados, es la popa. Perdón, esta es la popa y lo otro es la proa. Y detrás de esto está la estatua de cuerpo presente de Manuel Belgrano. Claro. Tan lindo que es ese monumento. Y en este tiempo seguramente no se podrá hacer actividades como uno preferiría, ¿no? Nosotros teníamos ganas de ir con, o sea, a Rosario hace bastante ahora que no vamos, pero siempre vamos con los chicos a algún lugar. El año pasado fuimos a Colonia Carolla, el anteaño los llevé a San Carlos, hacemos visitas, ¿viste? Este año hacíamos el norte argentino y, o la otra opción era con una noche en Buenos Aires, hasta llegar a La Plata, pero imposible, coronavirus no se puede. Bueno, así que bueno, a través de nuestro medio de comunicación, ¿no? Como santafesinos, como argentinos, queríamos darle la importancia que merece. Yo creo que sí, junto a San Martín son los dos próceres más importantes. Yo como historiadora, apasionada de Manuel Belgrano. Su vida es joven, es corta, pero muy fructífera. Y que los chicos conozcan y quieran a Belgrano. ¿Para qué la bandera? ¿Por qué la creó? Creó la escarapela también. Esta bandera, fíjate que la crea en 1812. Recién con el Congreso de Tucumán, el 25 de julio, la consideran emblema nacional junto a la escarapela. O sea que tuvo que pasar 4 años para que lo consideran así. Los colores de nuestro país. Los colores, sí, hay distintas versiones. Yo en el año 2012 hice un curso, una señora de protocolo de la Cámara de Diputados de la Nación. Y ella nos explicó que hay distintas versiones con respecto al color azul celeste. Algunos dicen el cielo, otros dicen que es el color del manto de la Virgen. Hay distintas versiones. Pero qué lindos son, ¿eh? Bueno. Espectacular, sí. Bueno, yo Daniela, no tengo escarapela, hoy no me puse escarapela, pero o la escarapela uno la lleva en el alma, así que... Es así. Sí, Daniela, muchas gracias por tu participación, vos, como Darío. siempre. Gracias a vos, gracias a Adriana, que siempre está al pie del cañón y que está siempre dispuesta y que nos acomoda todo, así que espectacular. En este año belgraniano, desde la querencia, la vida de Manuel Belgrano para los medios de comunicación, de Efeméride y Más Región.